Buenas noches, estimados estudiantes. El tema de este video es el análisis de sensibilidad de los problemas de programación lineal, el cual es un tema muy relevante para nosotros porque el análisis de sensibilidad nos va a permitir acelerar el proceso de toma de decisiones en modelos que sean de un gran tamaño. Debido a que el análisis que vamos a hacer, y lo vamos a conocer más adelante, me va a permitir determinar en los coeficientes de las variables en la función objetivo y en los lados derechos de la restricción hasta qué punto está permitida una variación de tal manera que los resultados que yo obtuve con mi modelo no se vean afectados. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Que si el modelo es grande y de pronto se demora una gran cantidad de tiempo en correr, pues yo puedo tomar decisiones siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones sin necesidad de volver a correr el modelo. Entonces, obviamente, esto me va a permitir acelerar el proceso de toma de decisiones. Entonces, para empezar a abordar el tema, vamos a mirarlo con un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver lo pueden encontrar en el libro de Anderson Sweeney, Métodos Cuantitativos para los Negocios. Y en este caso, pues vamos a mirar en el ejemplo, en el mismo ejemplo lo vamos a utilizar para variaciones en los coeficientes de las variables en la función objetivo y para variación en los lados derechos de la restricción. Que como decíamos es muy importante porque no siempre tenemos la certeza de que los valores que tenemos ahí sean los que se vayan a dar. Por ejemplo, si yo tengo una materia prima, aparentemente en inventario tengo disponible cierta cantidad, de pronto cuando vaya a hacer un inventario físico me doy cuenta que había algún problema en el Cardex y resulta que hay menos materia prima o que cierta materia prima está vencida o que perdió sus propiedades, o en el caso de los coeficientes de la función objetivo, si estos son, por ejemplo, precios de venta, puede que estos precios de venta estén amarrados a mercados internacionales y que estén fluctuando con cierta periodicidad y por consiguiente no van a ser datos completamente fijos. Entonces, para mí es muy importante que un modelo yo pueda saber entre qué valores puede estar variando, ya sean los coeficientes de las variables en la función objetivo, como los lados derechos de la restricción. Entonces el modelo, el ejemplo que vamos a ver para hacer el estudio del análisis de sensibilidad es un modelo muy sencillo, es un modelo de dos variables, pero que nos va a servir para poder entender los conceptos que hay detrás del proceso de análisis de sensibilidad. Todas las fórmulas y los conceptos que vamos a ver aquí se pueden extrapolar a modelos de más de dos variables. Pero, como les digo, lo vamos a hacer el estudio o la introducción al tema con un modelo de dos variables para mayor claridad del tema. Entonces, el caso que vamos a analizar es el siguiente. RMC es una compañía pequeña que fabrica una variedad de productos químicos. En un proceso de producción particular se utilizan tres materias primas para elaborar dos productos, un aditivo para combustible y una base para solvente. El aditivo se vende a las compañías petroleras y se utiliza en la producción de gasolina y otros combustibles. La base para solvente se vende a una variedad de compañías de productos químicos y se utiliza en artículos de limpieza para el hogar y la industria. Las tres materias primas se mezclan para formar el aditivo para combustible y la base para solvente, como en la tabla 7.1, en la que se muestra que una tonelada de aditivo para combustible es una mezcla de 0.4 toneladas de material 1 y 0.6 toneladas de material 3. Mientras que una tonelada de base para solvente es una mezcla de 0.5 toneladas de material 1, 0.2 de toneladas de material 2 y 0.3 toneladas de material 3. Entonces aquí tenemos
los dos productos que fabrica la empresa, que es aditivo para combustible, y tenemos también la base para solvente. Aquí están los componentes de cada uno. El aditivo para combustible lleva material 1 y material 3, y la base para solvente lleva material 1, 2 y 3 en las cantidades que podemos ver acá en la tabla. La producción de RMC está restringida a una disponibilidad limitada de las 3 materias primas para el periodo de producción actual. RMC cuenta con las siguientes cantidades de cada materia prima. Entonces aquí tenemos, para la materia prima 1 se cuenta con 20 toneladas, para la 2 con 5 y para la 3 con 21 toneladas disponibles. Debido al deterioro y a la naturaleza del proceso de producción, los materiales que no se utilizan en la producción actual son inútiles y deben desecharse. El departamento de contabilidad analizó las cifras de producción, asignó todos los costos relevantes y llegó a los precios para ambos productos, que generarían una contribución a las utilidades de $40 por cada tonelada de aditivo para combustible producido y $30 por cada tonelada producida de base para solvente. Se utilizará ahora la programación lineal para determinar la cantidad de toneladas de aditivo para combustible de base solvente a producir, con el fin de maximizar la contribución total a las utilidades. Entonces, ya teniendo pues claro el caso, pues que vemos que es una compañía que fabrica dos productos y que sus restricciones básicamente en este ejemplo se limitan a los materiales. Entonces nosotros vamos a proceder a construir nuestro modelo matemático, en el cual, pues como ya sabemos, tenemos solamente dos variables. La primera, que van a ser las toneladas de aditivo para combustible a producir en el periodo de producción, y la vamos a llamar X1, y X2 va a ser las toneladas de solvente a producir en el periodo de planeación de producción. Entonces nuestro modelo, que cuenta con estas dos variables de decisión, va a tener una función objetivo que va a ser 40x1 más 30x2, y lo que va a buscar esta función objetivo obviamente es maximizar las utilidades. El 40 es el margen de contribución de cada tonelada del aditivo para combustible, que nosotros lo tenemos simbolizado por X1 o representado por X1, y el 30 son los dólares de utilidad que deja cada tonelada que se produzca y se venda de solvente, que fabrica la compañía. Entonces esa es nuestra función objetivo, en la cual tenemos, pues lo que se busca es la maximización de las utilidades, y esa función objetivo va a estar amarrada o va a estar sujeta a tres restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Pues las mismas que veíamos en la tabla, que son las disponibilidades de los tres materiales. Entonces en el caso del material 1 sería 0.4x1 más 0.5x2 menor o igual a 20. Para el material 2, pues el aditivo para combustible no consume material 2, entonces solamente vamos a trabajar con el solvente. 0.2x2 menor o igual a las 5 toneladas que tenemos disponibles de materia prima 2. Y la tercera restricción sería 0.6x1 más 0.3x2 tiene que ser menor o igual a las 21 toneladas que tenemos disponibles. Y obviamente pues la restricción de no negatividad. Entonces, una vez hemos construido nuestro modelo, pues esto ya lo conocemos, pues vamos a transformar cada restricción que tenemos en desigualdad en nuestro modelo, la vamos a convertir a una igualdad y la vamos a dejar expresada en forma de la ecuación de línea recta. Entonces, en el caso de la materia prima 1, pues va a quedar esta ecuación: x2 es igual a menos 0.8x1 más 40. Esto nos da un intercepto con el eje x2 de 0, 40 y con el eje x1 de 50, 0, que eso lo pueden comprobar ustedes muy fácilmente haciendo los reemplazos de x1 y de x2 a 0 en cada uno de los casos que correspondan. Esto pues que nos va a permitir, pues vamos a empezar a graficar nuestras restricciones. Sabemos que un punto es el punto 0,40, ese punto aquí lo tenemos, le vamos a llamar A,
y el otro punto es el punto 50, 0, que lo tenemos acá. Esto pues me va a permitir graficar la primera restricción y pasar de una región factible que incluía todos los puntos de este cuadrante del plano cartesiano a ya una región donde vamos a quitar esta parte de acá, porque los puntos que satisfacen la restricción son los que están debajo de la misma. Entonces procedemos ahora con nuestra segunda restricción, pues que queda simplemente como x2 es igual a 25. Su intercepto con el eje x2 va a ser el punto C de coordenadas 0, 25, y va a ser una línea horizontal, es decir, no va a tener intercepto con el eje x1. Entonces aquí ubicamos el punto C, que es el punto 0, 25, y trazamos nuestra línea horizontal. Aquí tenemos la restricción 2, y esta zona de aquí pues obviamente no cumple, estos puntos que están en esta zona que está acá no cumplen con la restricción 2, por consiguiente serán eliminados de la región factible, y nuestra región factible se estará limitando a esta parte que está aquí en el inferior, en la parte inferior del gráfico. Nuestra última restricción es la disponibilidad de materia prima 3, que expresada en forma de línea recta, de ecuación de la línea recta, va a quedar así: x2 es igual a menos 2x1 más 70. Su intercepto con el eje x2 va a ser el punto D, 0 de coordenadas 0, 70, y con el eje x1 el punto E de coordenadas 35, 0. Entonces aquí tenemos el punto D, 0, 70, y aquí tenemos el punto E, 35, 0. Trazamos nuestra restricción, y obviamente estos puntos que están acá en esta zona no cumplen con esta última restricción 3, por lo cual pues ya van a quedar por fuera de la región factible, y nuestro modelo pues ya queda con esta región factible aquí definitiva. Vamos a señalizar estos puntos que no los teníamos señalados o identificados. El punto F va a ser la intersección entre la restricción 1 y la restricción 2, y el punto G va a ser la intersección entre la restricción 3 y la restricción 1. Esto va a hacer que mi región factible quede así como está acá. Entonces va a estar delimitada por el origen, el punto C, F, G y E, y obviamente pues mi solución va a estar en alguno de estos cuatro, porque es un problema de maximización. Aquí tenemos las coordenadas de cada uno de estos puntos. Las coordenadas del punto F son 18, 75, 25, y las del punto G 25, 20. Las coordenadas de estos puntos, recuerden que se pueden hallar muy fácilmente. Las del punto F, pues igualando las ecuaciones de la restricción 1 y de la restricción 2, y las coordenadas del punto G igualando las ecuaciones de la restricción 3 y de la restricción 1. Bueno, entonces ya tenemos definida nuestra región factible. Ahora vamos a tomar aleatoriamente un punto. En este caso pues se tomó el punto 0,20, que es el que está aquí, para hacer un cálculo de la función objetivo. Entonces en el punto 0,20 tenemos que la función objetivo es 600. ¿Por qué 600? Si nosotros nos regresamos acá, vamos a regresarnos un poco más atrás, vemos que la función objetivo es 40x1 más 30x2, y el punto que estamos tomando arbitrariamente dentro de la región factible es el punto 0, 20. Entonces esto va a dar 0, y 30 por 20 nos va a dar los 600 que tenemos allá en el gráfico, en el plano cartesiano. Entonces ya habiendo hallado el valor de la función objetivo en el punto 0,20, que sé que es 600, entonces trazo la línea recta que me muestra todos los puntos para los cuales su función objetivo da 600.
¿sí? Que vendría a ser esta línea que está acá. Si yo me muevo en líneas paralelas, como es un problema de maximización, me voy a dar cuenta que el último punto en ser tocado por una de esas líneas paralelas va a ser el punto G. Es decir, que en G, G va a ser la solución del problema y ahí vamos a tener el óptimo, el Z máximo en este caso, que se calcularía, ZG sería 40 por el valor de la abscisa de G, que es 25, más 30 por la ordenada, que es 20. Esto nos va a dar 1600, es decir, que nuestro óptimo es 1600. Pero entonces, ¿qué sucedería? Pues digamos que nosotros hasta ese punto hemos ya resuelto bastantes ejercicios, algunos con bastantes condiciones, como inclusión de producto no conforme, cumplimiento de emisiones ambientales, etc. Pero la pregunta es ahora, ¿qué sucedería si hubiera un cambio en alguna de las restricciones? Por ejemplo, si en la restricción 3, que está asociada a la disponibilidad del material 3, no tuviéramos 21 toneladas disponibles, sino que tuviéramos 24 toneladas disponibles. ¿Qué pasaría con nuestro modelo? ¿Será que Z sigue siendo los 1600 que nos dio ahorita? ¿Será que la solución sigue siendo el punto G? ¿Y qué pasaría si no tuviéramos 21 ni 24, sino 27 toneladas de material 3? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues para no tener que correr el modelo nuevamente. Entonces, si tuviéramos disponibles 24 toneladas de material 3, es decir, que el lado derecho de mi restricción 3 ya no es 21, sino que es 24, eso va a hacer que esta restricción precisamente, pues aquí la tengo, ya no quede acá del lado derecho con el valor 21, sino con el valor 24, que son las toneladas que ahora tengo disponibles, y esa restricción convertida a ecuación de la línea recta va a quedar así: x2 igual a menos 2x1 más 80, y los interceptos van a ser el punto 0,80 y el punto 40, 0. Antes los teníamos como 0,70 y 35, 0. ¿Qué va a hacer esto? ¿En qué me va a afectar el problema? Entonces vamos a ver, esta es la región factible que yo tenía inicialmente. Entonces aquí tengo el óptimo, 1600, que era el que había calculado anteriormente. Pero ¿qué pasa ahora? La restricción 3, que antes pasaba por aquí por 35 y precisamente me definía esta sección de la región factible, ya no pasa por este punto, sino como hay mayor disponibilidad del material 3, ahora se ha desplazado hacia la derecha, está cortando el eje 1 en 40 y el eje X2 lo está cortando en 80. Entonces, ¿qué va a pasar ¿cuál va a ser la consecuencia de ese desplazamiento de la restricción 3? Pues antes de analizarlo, primero recordemos que aquí está la restricción 1, que el punto G viene a ser la intersección entre R3 originalmente, que va por acá, y R1, que está aquí. Miren que R1 no ha cambiado, sigue en la misma posición. La que se ha movido hacia la derecha es R3. Y eso va a hacer que esta zona de acá ya pertenezca a la región factible. La región factible, que antes llegaba hasta aquí, hasta donde está esta línea negra, ahora ha incrementado, ha ganado este espacio debido al desplazamiento de la restricción 3. ¿Qué genera eso? Aquí tenemos el cambio en la región factible. Eso genera que aparezca este punto H acá, que me puede afectar el problema. Si yo me doy cuenta, yo aquí tengo la función objetivo y yo me podría desplazar un poco más hacia la derecha. Entonces vamos a ver, aquí tengo la función objetivo
y vamos a ver qué pasa si me desplazo hacia la derecha. Entonces estoy viendo que ahora el último punto en ser tocado no es G, sino que es H. Las coordenadas de H son estas que están aquí, 33,3 con 13,33, que se obtienen muy sencillamente igualando las ecuaciones de las dos restricciones que se interceptan, que son R1, que no ha cambiado, y R3, pues con la nueva disponibilidad de material, que es la que estamos analizando en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya sé que mi óptimo es en el punto H, sé que sus coordenadas son estas, pues entonces vamos a ver cuánto da el Z en H. Entonces, pues reemplazo los valores, me da que Z en H da 1733 y ese viene a ser el óptimo, el Z óptimo o el Z máximo en este caso del problema, 1733. Es decir, yo tuve un aumento en la disponibilidad de material 3 y eso está permitiendo que mi función objetivo ya no sea 1600, sino que sea 1733. Pero bueno, listo, eso es si hay 24 toneladas. ¿Qué pasa si tengo disponibles 27 toneladas? Entonces procedemos de una manera similar. Mi restricción ahora del lado derecho no va a quedar ni con 21, que es el valor inicial, ni con 24, que fue el escenario anterior, sino que ahora va a tener 27 toneladas disponibles y eso va a hacer que la ecuación de la línea recta ahora cambie su intercepto, ya no sea 80 como en el caso anterior, sino que sea 90. Entonces aquí tengo el intercepto con el eje X2 va a ser 0,90 y con el eje X1 va a ser 45,0, que anteriormente era 40,0 y originalmente era 35,0. Entonces vamos a ver qué sucede ahora. Esta es la región factible como quedó después de que la disponibilidad de material 3 pasó de 21 toneladas a 24 toneladas. Aquí tenemos el óptimo que se encontró, está el punto H y el valor de la función objetivo es 1733. Entonces, pues recordemos que este lado o esta sección de la región factible me lo está definiendo R3. ¿Y qué pasa con R3? R3 estoy diciendo que en este caso tiene una disponibilidad mayor que la que tenía anteriormente. Ahora vamos a analizarlo. Aquí tengo R1, entonces recordemos que H y G me lo definen la intersección entre R1 y R3, y como R3 hay una mayor disponibilidad de material, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pues que R3 se desplaza hacia la derecha y eso va a hacer otra vez que mi región factible vuelva y crezca. Esta región que está acá va a ser parte ahora de la región factible y va a aparecer un nuevo punto acá que le vamos a llamar I, que precisamente va a ser con toda seguridad el punto donde cuando yo desplace mi función objetivo, este va a ser el último punto en ser tocado. Las coordenadas de I pues las tenemos acá, 41,66 y 6,68. Esas coordenadas igualmente las hallan igualando las ecuaciones de las dos restricciones, R3 que es la verde y R1 que es esta naranja, teniendo en cuenta que R3 tienen que trabajar con la última que hallamos, que el lado derecho de la restricción es 27. Entonces tenemos que la función objetivo se desplaza hacia la derecha, el último punto en ser tocado de esas paralelas es el punto I, por consiguiente ya el óptimo o el valor máximo no es 1733 y el óptimo o la solución no es H, sino que es I, que es esta que está aquí. Es decir, que X1 debe ser 41,66 y X2 debe ser 6,68. Hallo el valor de Z en I, pues simplemente reemplazando en la función objetivo, y me da que el Z en I es 1866, es decir que el óptimo ahora es 1866, que es superior pues al 1733 que habíamos obtenido cuando teníamos disponibilidad de 24 y obviamente superior a los 1600 cuando teníamos disponibilidad de 21 toneladas de material 3.
Aquí tenemos un resumen de lo que ha ocurrido. Miren, tenemos que inicialmente teníamos en el lado derecho de la restricción 3, 21 toneladas. La solución era el punto G y el óptimo era 1600. En el lado derecho después teníamos 24 toneladas en la restricción 3. La solución cambió al punto H y el óptimo aumentó a 1733. Y por último tenemos que teníamos disponibles 27 toneladas, entonces el óptimo cambia al punto I y se incrementa el óptimo a 1866. Pero si nosotros observamos estos valores que tenemos acá, si los observamos con un poco de detenimiento, podemos ver que el paso de aquí a acá fue un aumento de 133.33 en la función objetivo, y de igual manera cuando paso de 1733 a 1866, el aumento también es de 133. Y adicionalmente, esos aumentos, que aquí están constantes por cada cambio, veo que los cambios que yo hice acá también son constantes. De 21 paso a 24, es decir, incrementé en 3, y de 24 paso a 27. Entonces, esto me permite a mí, pues, deducir que hay una relación entre los aumentos del lado derecho de la restricción y los aumentos que voy a obtener en la función objetivo. Estas restricciones obviamente son restricciones, en este caso pues la restricción 3 es una restricción activa, por eso me está limitando el problema y por eso cada vez que la muevo me está generando pues un cambio en la región factible, un cambio en el óptimo del problema y obviamente un cambio en el valor del Z o el Z máximo del problema. Entonces, esa relación que yo estoy mirando allá, estoy viendo que cada vez que yo aumento 3, la función aumento 3 en el lado derecho de la restricción 3, la función objetivo se aumenta en 133.3. Es decir, que cada vez que yo aumente 1, yo puedo hallar esta relación para saber que cada vez que yo aumento una unidad en el lado derecho de la restricción 3, mi función objetivo se va a incrementar en 44. Este 44 que está aquí es lo que nosotros vamos a llamar o vamos a denominar como precio sombra o precio dual. Y el precio dual, digamos, la definición formal es la mejora en el valor de la solución óptima por incremento unitario en el lado derecho de una restricción. Por consiguiente, el precio dual para la restricción del material 3 es 44.44 dólares por tonelada. En otras palabras, si se incrementa una tonelada en el lado derecho de la restricción del material 3, el valor de la solución óptima mejorará en 44.44 dólares. Por el contrario, si se disminuye una tonelada en el lado derecho de la restricción del material 3, el valor de la solución óptima empeorará en 44.44 toneladas. En general, este precio dual indica lo que ocurrirá al valor de la solución óptima si se hace un cambio de una unidad en el lado derecho de la restricción. Entonces, esto quiere decir que si se aumentan las toneladas disponibles de material 3 a 30, la función objetivo aumentaría a 2000. Pues digamos que esa es una hipótesis que estamos planteando, ya que vemos que si mi último óptimo era 1000, vamos a ver, aquí era 1866, aquí lo tenemos, aquí tenemos nuestro último óptimo 1866, cuando el lado derecho de la restricción es 27, y la hipótesis que estamos lanzando es que si este sube a 30, es decir, se incrementa en 3 como estos, pues entonces este debe incrementarse en 133 como estos, es decir, que si este pasa a 30, este aquí debe pasar a 2000, eso es lo que estamos planteando acá. Y vamos a hacer otra pregunta, otra hipótesis, es si se aumentan las toneladas disponibles de material del material 3 a 33, o sea, ya no estamos en 30 sino en 33, entonces la función objetivo
debería aumentar a 2133.33. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. Y pues vamos a mirar primero el primer caso, es si se aumentan las toneladas disponibles de material 3 a 30. El material 3 pues aumenta a 30 la disponibilidad del mismo, entonces si la función objetivo aumentaría a 2000. Entonces, ¿qué pasa? La restricción pues obviamente cambia, ya el lado derecho no va a tener 27 sino 30. Eso va a hacer que la ecuación de la línea recta quede de esta forma que tenemos aquí. El intercepto con el eje X2 va a ser 0,100 y con el eje X1 va a ser el punto 50, 0. Esta es la última solución que tuvimos. Miren que la región factible ahora es más grande, el óptimo está en I y el Z que estamos obteniendo es 1866. Tenemos R3 que está definiendo este segmento de la región factible. Tenemos R1 que está definiendo este segmento de acá, desde F hasta I. Y lo que estamos diciendo es que R3 va a aumentar. Y miren que, como decíamos en la diapositiva anterior, el intercepto con el eje X1 de R3 ahora va a ser el punto 50, 0. Ya vemos que aquí se desplazó. Y eso obviamente va a hacer que esta región que está aquí también haga parte de la región factible. Entonces aquí vemos que hay un cambio en la región factible y me aparece este punto J, cuyas coordenadas obviamente van a ser 50, 0. Entonces eso va a permitir que mi función objetivo se siga desplazando en paralelas hasta tocar el punto J, y eso quiere decir pues que obviamente yo puedo mejorar mi solución. Ya no va a ser 1866, sino que va a ser, pues reemplazando las coordenadas de J, van a ser 40 por 50 más 30 por 0. Eso me da un valor de 2000, que es el valor que tenemos acá. Este es el valor de Z evaluado en J. Entonces vemos que se cumple la primera... El primer supuesto que hicimos, que era que si de 27 aumentaba a 30, pues la función objetivo iba a aumentar de 1866.66 a 2000. Ahora vamos a probar con la segunda condición, o con el segundo escenario que nos están planteando. Si se aumentan las toneladas disponibles de material 3 a 33 toneladas, o sea, pasamos de 30 a 33 ahora, la función objetivo aumentaría a 2133. Nosotros podríamos decir fácilmente que sí, porque es lo que vemos, es el comportamiento que hemos estado observando. Pero en este caso tenemos que andar con cuidado, tenemos que hacer una revisión primero antes de hacer los cálculos que hacíamos ahorita, que escribíamos la restricción, que escribíamos la ecuación de la línea recta y demás. Vamos a irnos al plano cartesiano y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Yo tengo mi restricción 3 aquí, como la dejamos en el caso anterior. Miren que ya la región factible llega hasta aquí, el óptimo está en J. Mi restricción 1 pues define todo este segmento ahora desde F hasta J. Y yo digo que mi restricción 3, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia la derecha, que es lo que me está planteando el nuevo escenario. Entonces, ¿qué pasa si aparece pues un nuevo punto K, que es aquí el intercepto entre R3 desplazada y el eje X1? Pero la pregunta es, ¿cambió la región factible? Es decir, R3 ya no está acá, sino que se está desplazando acá, ahora está cortando al eje X1 acá en el punto K, en 55 exactamente. ¿Eso estará generando un aumento en la región factible? Pues tenemos dos alternativas, sí o no. Pues la respuesta correcta es que no. La región factible sigue siendo la misma, porque un punto aquí, por ejemplo, no cumple la restricción 1. Los puntos que cumplen la restricción 1 son los que están de aquí hacia abajo. Entonces cualquier punto que esté acá o acá o acá
no cumpliría la restricción 1, es decir, que mi región factible no cambie. Entonces el óptimo va a seguir en el punto J, que es 50, 0. Si yo me desplazo en líneas paralelas, pues aparentemente llego hasta el punto K, pero K es una solución no factible. ¿Por qué? Porque ese punto no está dentro de la región factible, y como hemos dicho, a nosotros nos interesan son las soluciones factibles. Entonces, obviamente yo sigo evaluando en J, porque es el último punto que cumple todas las restricciones, y el valor óptimo sigue siendo 2000. Y esta función objetivo que teníamos acá, pues la desechamos porque en realidad no nos sirve de nada. Entonces, si se aumentan las toneladas disponibles de material 3 a 33 toneladas, la función objetiva aumentará a 2133.33. Bueno, ya sabemos la respuesta. La función objetivo sigue siendo 2000 porque la región factible no cambia y el óptimo sigue siendo o estando en el punto J. Es decir, R3 se volvió inactiva y ahora las restricciones que están activas son R1. Vamos a devolvernos acá un poco. R1, esta son, y esta de acá que viene a ser una de las restricciones de no negatividad, que es que X2 tiene que ser mayor o igual a 0, o sea que X2 tiene que estar hacia arriba. Esas son las que se están intersectando aquí. Lo anterior quiere decir que entonces existe un intervalo en el cual el precio sombra que habíamos calculado antes, que era 44.44, es válido. Ese intervalo en el cual, si no movemos ninguna otra restricción, miren que solamente nos hemos enfocado en la restricción 3, la restricción 2 y la restricción 1 asumimos que continúan iguales. Ese intervalo es en el cual, si no movemos ninguna otra restricción, al mover la que estamos analizando, esta permanece activa. En nuestro caso vimos que en R3 esta permanece activa hasta cuando el lado derecho de la restricción es 30. Cuando pasó a 33 se volvió inactiva. Es decir, que se puede aumentar 9 unidades al valor inicial del lado derecho de la restricción, que inicialmente era 21. Hasta 30 no funcionó esa regla que teníamos o ese precio sombra de que cada unidad que yo aumentara, pues aumentaba en 44 la función objetivo. Cada unidad que yo aumentara el lado derecho de la restricción 3. Podemos aumentar hasta 9 unidades ese valor inicial de 21 para llegar a 30 para que el precio sombra siga siendo válido. Miren que cuando ya estuvimos en 33 y lo podrían probar con 31, 32, se van a dar cuenta pues que la función objetivo sigue siendo 2000. A pesar de que el lado derecho de la restricción 3 sigue aumentando, el valor de la función objetivo sigue siendo el mismo y la solución sigue siendo el punto J. Un análisis similar se puede hacer si redujéramos el lado derecho de la restricción. El precio sombra será el mismo y dejará de ser válido al llegar al punto F, cuando R1 dejará de ser activa y las activas ahora serán R3 y R2. Es decir, cada vez que alguna restricción que era activa se desactive o una que estaba inactiva se active, va a haber un cambio en los precios sombra o en los precios duales, que es lo que nos está sucediendo en este caso. En el primer caso, R3 se desplazaba hacia la derecha y llegaba un momento en que era inactiva. Entonces R3 se desactivaba, pero se activaba la de la no negatividad. Y en este caso, ¿qué pasa? Si yo me desplazo hacia la izquierda, vamos a verlo aquí. Si R3 se desplazara hacia la izquierda se viene desplazando hasta acá, va a llegar un momento en que llega aquí y entonces las que van a quedar activas van a ser R2 y R3, que es la que se vendría desplazando acá hacia la derecha. R1 quedaría inactiva. Entonces, como hay una que se está desactivando y otra es la que se activa en su reemplazo, pues los precios sombra pues cambian en ese caso.
Bueno, entonces, en este caso el precio sombra cambia a partir de este punto a pesar de que R3 sigue activa, ya que el óptimo no lo define R3 con R1, sino que ahora es R3 con R2. Cada vez que se activa o desactiva una restricción, los precios sombra cambiarán. Ahora vamos a ver los intervalos de variación permitidos para los lados derechos de las restricciones. Pues aquí los tenemos, no se preocupen que ahora los vamos a calcular. Aquí tenemos las tres restricciones. Este valor es el valor con que inicialmente trabajamos. La restricción 1 inicialmente era 20, la 2 tenía en el lado derecho 5 y la 3 tenía en el lado derecho el valor de 21. Aquí nos está diciendo que el máximo valor que podemos aumentar la restricción 1 es que pase de 20 a 21.5 para que el precio sombra siga igual, y podemos reducir de 20 a 14 para que el precio sombra siga igual. De la misma manera, la restricción 2 puede aumentar indefinidamente y su precio sombra no va a cambiar, y puede disminuir de 5 a 4 para que siga siendo el mismo precio sombra, y la restricción 3 pues puede oscilar entre 18.75 y 30, que fue el valor que a nosotros nos dio experimentalmente con las pruebas que estuvimos haciendo. La misma información que tenemos allá la tenemos en esta tabla. Tenemos las tres restricciones. Aquí estamos anotando los precios duales. El único que nosotros hemos calculado de esta tabla es este que está aquí, es el 44.4. Estos se pueden calcular de manera similar, no hay ningún problema. Y aquí están la información de qué tanto se puede aumentar o reducir. Miren que nosotros inicialmente teníamos que la restricción 1 arrancaba en 20, ¿sí? Aquí me dice que lo máximo que le puedo reducir es 6 para que el precio sombra siga siendo el mismo. Entonces 20 menos 6 viene a ser el valor 14 que tenemos aquí, y 20 más 1.5 viene a ser los 21.5. Entonces lo máximo que podemos aumentar es a R1 en el lado derecho, es 1.5 para que el precio sombra siga siendo 33. Y así con las demás. Por ejemplo, R3, si yo reviso R3, que es con la que más hemos trabajado, 21 menos 18.75 me va a dar este valor que tenemos acá, que es 2.25, y 30, que era el valor que nos había dado como el máximo, en el cual para R3 el precio sombra era válido, menos 21, que es el valor con que arrancó R3, nos da los 9 que está permitido aumentar para que el precio sombra siga siendo el mismo. En realidad no es que no se pueda aumentar más de eso, se puede aumentar más, se puede reducir más de los valores que están aquí, pero estos permitidos que aparecen aquí es para que el precio sombra siga siendo el mismo. Si yo aumento más que estos valores que están aquí o reduzco más que estos valores que están aquí, lo que va a ocurrir es que los precios sombra van a cambiar y me va a tocar correr el modelo. Les recuerdo que la idea es que nosotros miremos o utilicemos el análisis de esencialidad para evitarnos correr el modelo nuevamente. Entonces, practiquemos. Aquí tienen tres casos, pues hagan los cálculos correspondientes para el valor de la función objetivo. Y bueno, nosotros hasta ahí lo que nos hemos enfocado es en los cambios en una sola restricción. Pero ¿qué pasaría si los cambios suceden en más de una restricción? Es decir, en dos o en más de dos restricciones al tiempo. Entonces ahí vamos a utilizar algo que se llama la regla del 100%. ¿En qué consiste la regla del 100%? La regla del 100% para los lados derechos de las restricciones consiste o está definida que para todos los lados derechos que cambian, sume los porcentajes de los aumentos y las disminuciones permisibles. Si la suma de los porcentajes es menor o igual que 100%, los precios duales no cambiarán. Entonces, vamos a mirarlo acá. ¿Cómo variaría el valor de la función objetivo si la disponibilidad del material 1 fuera de 18 toneladas y el de material 3 fuera de 23 toneladas?
Entonces, esto es lo que vamos a revisar ahora. El material 1 que arrancó en 20 toneladas, ahora estamos haciendo un cambio a 18, y del material 3 teníamos 21 y ahora tenemos 23. Vamos a suponer que en el Cardex de la empresa hubo una confusión y esas 2 toneladas que se le están quitando al material 1 son las que le estamos poniendo al material 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar los intervalos de variación permitidos para R1 y para R3. Específicamente en R1 verificar cuál es el valor permisible o máximo permisible reducir el lado derecho de la restricción, y para R3 cuánto es el permisible aumentar el lado derecho de la restricción para que los precios sombra asociados sigan siendo los mismos. Entonces, si yo me doy cuenta, a mí me están diciendo que restricción 1 va a quedar en 18, que está dentro de este margen que tengo aquí, puedo incluso bajar hasta 14, y que la restricción 3 me están diciendo que sube a 23, que es un valor intermedio entre 21 y 30. Es decir, que ambas condiciones que me están dando inicialmente están dentro de los intervalos permitidos, es decir, que en teoría podría utilizar los precios sombras que calculamos anteriormente o que tenemos mostrados en las tablas anteriormente, pero como son cambios simultáneos, es decir, yo los podría utilizar cada uno de esos precios sombra individualmente si nada más tuviera un cambio en cada una de las restricciones, pero como son cambios simultáneos, tengo que revisar simultáneamente en las dos restricciones los cambios y verificar que se cumpla la regla del 100% para poder estar seguro que los precios duales o los precios sombra siguen siendo los mismos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular los porcentajes de variación y verificar que la suma de esos porcentajes no supere el 100%. Entonces, en el caso de R1, lo permisible reducir es 6, que miren que es de pasar de 20 a 14. Eso es lo máximo que yo puedo reducir el lado derecho de la restricción 1. Y lo que me están diciendo es que en realidad va a pasar de 20 a 18, es decir, que estamos reduciendo solamente en 2 unidades. Entonces, el porcentaje lo vamos a calcular, la reducción especificada, que me dicen que es 2, sobre la permisible, que es 6. Eso me da un 33% para el lado de la restricción 1. Y ahora tengo que hacer un procedimiento similar para la restricción 3. Acuérdense que lo máximo que yo puedo aumentar la restricción 3, el lado derecho, es 9 unidades, pues es decir, pasar de 21 a 30. Y en este caso estoy pasando de 21 a 23, es decir, si yo la miro a ella sola, está dentro del margen de variación permitido, pero como está en conjunto con la otra, tengo que hacer este cálculo, que es los 2 que me están especificando que va a aumentar sobre los 9 que está permitido aumentar, y eso me da un porcentaje del 22%. Entonces ahora vamos, aquí tenemos el valor de R1, 33% de variación. Esta fue una variación hacia abajo y esta fue, no es una variación del valor que teníamos inicialmente, sino es el margen del cual ella se puede mover. Digamos, en este caso era de 20 a 14, es lo máximo que se puede desplazar de ese espacio o de esa distancia que hay de 6. Ella está utilizando o estamos utilizando el 33%, que equivale a las 2 unidades que habíamos comentado anteriormente, que es pasar de 20 a 18. Y por el lado de la restricción 3, pues de esas 9 unidades que podemos desplazarnos, estamos utilizando 2, y esas 2 equivalen al 22%. Si yo sumo estos porcentajes de variación, miren que a pesar de que este fue una variación hacia abajo, aquí las vamos a sumar, vamos a trabajar con los valores absolutos. Entonces aquí tenemos la suma de estos dos, me da el 55%, y eso quiere decir que se cumple la regla del 100%. Por lo cual la conclusión es que se pueden usar los precios sombra de R1 y R3 para calcular el nuevo valor de la función objetivo. Y ese nuevo valor de la función objetivo, ¿cómo se calcula? Pues tenemos el Z óptimo original, le vamos a sumar el cambio en la función objetivo debido al cambio en R1, más un cambio debido
a R3. Entonces el original que tenemos es 1600. El cambio en R1 se calcula de la siguiente manera: el precio sombra en R1, que es 33.3, que fue el que calculamos, que vimos, pues no lo calculamos, lo tenemos suministrado en la tabla, por el cambio, que es 2, pero es negativo, estamos reduciendo, eso me da menos 66. Y el cambio en R3, el precio sombra de 3 es 44.4 por la magnitud del cambio, que es 2. Entonces esto lo dejamos positivo porque está aumentando, es decir que la función objetivo, él va a contribuir con 88.88 a la función objetivo. Entonces el nuevo Z va a ser 1600 menos 66.6 más 88.8, y el nuevo Z quiere decir que va a ser 1622. Esta es la importancia de esta regla de 100%, que ya yo sé que mi solución o mi óptimo va a ser 1622. Lo que sí no sea en este punto, y no puedo saber a través de este análisis, es cuáles son las coordenadas de ese punto. Pero por lo menos sí llego a saber que la función objetivo ahora va a ser 1622 con esos dos cambios que acabamos de hacer en esas dos restricciones, en los lados derechos de esas dos restricciones. Eso por el lado de los lados derechos de la restricción. Ya vimos cómo se maneja para una, cómo se maneja cuando estamos cambiando una sola, cuando estamos cambiando dos o más simultáneamente. Pues si son más restricciones las que estamos cambiando, simplemente, si son 3 las que estamos cambiando, pues habría que calcular 3 porcentajes, sumarlos y verificar que la suma de los 3 sea inferior al 100%, y después hacer una ecuación muy similar a esta que tenemos aquí, solamente que como son 3 restricciones, pues entonces aquí vamos a tener 3 cambios, no vamos a tener solamente 2 como en este caso de acá. Pero la pregunta es, bueno, ya hicimos los cambios en los lados derechos de las restricciones. Ahora, ¿será que eso es lo único que puede cambiar? Entonces, consideremos ahora qué pasaría si esos precios que tenemos nosotros ahí, o esas utilidades unitarias que tenemos, cambian, ya sea porque la materia prima es importada, entonces se ve afectada por el precio del dólar, o el precio de venta también se ve afectado por el precio del dólar internacional. Entonces va a ser que de pronto ese precio que yo tengo ahí es un promedio, pero puede que varíe, y me interesa saber hasta qué punto puede variar y que mi solución siga siendo la misma. Entonces eso es lo que vamos a mirar ahora, pero para hacer ese análisis, ya no de los lados derechos de las restricciones, sino de los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo, pues vamos a volver al problema original. En este problema, acuérdense que teníamos este Z, que era 600, que lo hallábamos pues con este punto. Teníamos nuestro óptimo, que era 1600 en el punto G. Pero la pregunta ahora es, no es qué sucedería si cambian los lados derechos de las restricciones, sino qué sucedería si la utilidad por tonelada del aditivo para solvente no fuera 30, sino 40. Acuérdense que el aditivo para solvente es X2, es decir que ya en la función objetivo no tendríamos 40x1 más 30x2, sino 40x1 más 40x2. O si la utilidad no fuera 30 sino 50, es decir, la función objetivo sería 40x1 más 50x2. ¿Qué sucedería? Entonces vamos a analizar el primer caso. En el primer caso, la función objetivo quedaría 40x1 más 40x2. Es decir, cuando reemplacemos el valor del punto 0,20, el valor de la función objetivo ya no será 600, sino que será 800. Y entonces yo ahora voy a graficar, son los valores, lo voy a representar a través de una línea, los puntos o las soluciones para los cuales la función objetivo va a ser 800. Todos estos puntos que son soluciones factibles que están sobre esta línea
su valor de función objetivo va a ser 800. Entonces, si yo me muevo en líneas paralelas, vamos a ver qué sucede si G sigue siendo el óptimo. Entonces, pues vamos a sacar esta, la que teníamos ahí, que da 800, y vamos a sacar esta, la óptima que teníamos anteriormente, porque era una paralela de la de 800, y vamos a desplazar nuestra nueva función objetivo. Vemos que a pesar de que el coeficiente de x2 ya no es 30, sino 40 en la función objetivo, en este caso vemos que el óptimo sigue siendo el punto G. La solución sigue siendo G, pero el valor de la función objetivo va a cambiar. Ya no es 1600, acuérdense que antes en G teníamos un valor de 1600, ahora vamos a tener un valor de 1800. ¿Por qué? Porque ya aquí no tenemos 30, sino que tenemos 40 en la función objetivo. Y la otra pregunta que teníamos era ¿qué pasaría si ese valor cambia a 50? Pues entonces la utilidad, el margen de utilidad por tonelada del solvente pasa de 30 a 50. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando reemplacemos el 0,20 ya no nos va a dar los 600 iniciales ni los 800 que acabamos de calcular, sino que nos va a dar 1000 la función objetivo, porque yo reemplazo 0 por 40 da 0 y 50 por 20 da 1000 de utilidad. Entonces, pues volvemos al problema original. Aquí tenemos nuestro punto, reemplazamos, trazamos la línea que representa todos los puntos de la región factible para los cuales su función objetivo va a ser 1000, incluido el punto aquí 0,20. Pues ya no nos interesa esta, y como este óptimo que tenemos acá no es una línea paralela a esta función objetivo que estamos trazando acá, tampoco nos interesa, sino que vamos a ver qué pasa si yo trazo las paralelas. Entonces lo que va a pasar ahora es que esta función objetivo que tenemos acá queda coincidiendo con este tramo de acá, es decir que vamos a tener múltiples soluciones, pero dentro de esas múltiples soluciones G sigue siendo una solución válida. ¿Sí? Miren que tenemos G, que es el punto 2520, y tenemos F, que es el punto 187525. Hacemos los reemplazos en la función objetivo y esto nos da que en ambos casos la función objetivo da 2000, que vendría a ser el nuevo óptimo del problema. Entonces, digamos que hasta ahí estamos claros. Hemos cambiado el coeficiente de X2, que es el solvente, en la función objetivo. Lo hemos pasado de 30 hasta 50 incluso, y la solución sigue estando en G. Pues en este último caso está compartida con F y con todos los demás puntos que están sobre este tramo, pero G sigue siendo óptimo. Pero ¿qué sucedería si ya no aumentamos el coeficiente de X2 de 30 a 40 ni a 50, sino a 60? Entonces es lo que vamos a revisar. Revisémoslo acá a ver qué sucede. En este caso, ¿qué va a ocurrir? La función objetivo va a ser esta, ya no va a ser 40x1 más 50x2 porque ya ahora lo estamos cambiando a 60. Es decir que ahora en el punto 0,20 la función objetivo va a dar 1200. Entonces vamos a verlo acá. Volvemos al original. Tenemos aquí el punto C. Vemos que ahora, el punto 0,20. Ahora vemos que la función objetivo ahí da 1200. Está representada por esta línea que tenemos acá. Todos estos puntos que están sobre esta línea dentro de la región factible, el valor de su función objetivo o el valor de la función objetivo en los mismos es de 1200, que es el valor que tenemos acá. Es decir que ya esta no me interesa, y como esta que tengo acá acuérdense que es el óptimo original, no me interesa porque no es una paralela de la función objetivo que estamos analizando ahora. Me interesa son líneas paralelas a esta. Entonces si yo me desplazo en líneas paralelas, ¿qué ocurre? Que ahora mi óptimo no es G, sino que es F. ¿Sí?
Miren que si yo reemplazo el valor de g en la función objetivo, 40 por 25 más 60 por 20 me da 2200, y en f 40 por 18,75 más 60 por 25 me da 2250. Es decir que el valor de z en f es mayor que en g, por lo cual el óptimo está en f, es 2250, y el nuevo óptimo del problema es el punto f 1875 en x1 y 25 en x2. Aquí tenemos el punto f, que es el óptimo del problema. Y esto, pues, así como teníamos un intervalo en el cual el precio sombra no cambiaba, si yo cambiaba el valor del lado derecho de la restricción dentro de ese intervalo de variación permitido, de la misma manera vamos a tener un intervalo de variación permitido para los coeficientes de la función objetivo, de tal manera que la solución no cambie. En nuestro caso, que la solución siga siendo el punto G. Miren que el punto G sigue siendo la solución cuando pasamos de 30 a 40, el coeficiente de x2 en la función objetivo, y también de 30 a 50 incluso. Siempre la solución fue G, no cambió. Lo que cambió fue el valor de la función objetivo evaluada en G, pero G seguía siendo la solución del problema. Cuando ya cambiamos a 60, el coeficiente cambió mucho y ya la solución no era el punto G, sino que era el punto F. En nuestro caso vimos que para x2 el máximo valor que puede tomar el coeficiente es 50 para que la solución siga siendo G, es decir que se puede aumentar en 20 unidades el valor inicial del coeficiente de x2, que inicialmente era 30, para que la solución siga siendo el punto G, que es el punto 25,0. ¿Por qué decimos que puede aumentar 30? Que puede aumentar 20, perdón. Porque inicialmente era 30 y con el valor que terminamos sin que hubiera cambios fue 50. La diferencia son los 20 que están aquí. Un análisis similar se puede hacer si redujéramos los coeficientes de x2, pues aquí lo hicimos aumentando, pero podríamos hacer un análisis muy similar si los coeficientes de x2 en vez de aumentar de 30 a 40 a 50 se redujeran de 30 a 20 o a 10, y eso nos va a arrojar pues que la pendiente va a girar hacia el otro lado, va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. En este caso nos giró en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, y seguramente va a hacer que nuestra solución esté acá abajo en el punto E. Miren que en nuestro caso ella estuvo girando hacia acá, pero si hacemos una reducción en el coeficiente de x2 en la función objetivo, lo que va a suceder es que la restricción va a girar en el sentido de las manecillas del reloj y seguramente el óptimo va a ser E. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Seguirá siendo G hasta que la pendiente cambie tanto que la solución sea E, que es el punto 35,0, que es lo que acabamos de ver en el gráfico. De igual manera, estos valores se pueden calcular. Vamos a ver más adelante cómo se calculan. Entonces aquí tengo los rangos o intervalos de los coeficientes de la función objetivo. Aquí tenemos las variables x1 y x2. Sus valores originales son 40 y 30 y pueden variar entre, en el caso de x2, perdón, de 30 hasta 50 o de 30 hasta 20 para que la solución siga siendo G. Variar el solo. Si miramos a x1 solo y dejando fijo x2, pues su valor original es 40, podría reducirse hasta 24 o aumentar hasta 60, de tal manera que el óptimo del problema siga siendo el punto G. Entonces arrancamos con 30 y terminamos con 50, y el valor mínimo para x2, que es el que hemos estado estudiando en el ejemplo, es 20.
De una manera muy similar a como hicimos la tabla de los precios sombras para las restricciones, aquí tenemos a las variables, tenemos X1, que es permitido reducir 16 y aumentar 20. ¿De dónde sale eso? Miren, estamos en 40, de 40 a 24 estamos reduciendo 16 y de 40 a 60 estamos aumentando los 20 que aparecen aquí. De una manera similar se hace con X2. Entonces, pues aquí tienen unos casos para que practiquen cuánto les daría la función, el óptimo del problema si se afectaría con estos casos o escenarios que estamos colocando acá. Bueno, y algo similar, o de manera similar como miramos con los lados derechos de la restricción, vamos a mirarlos con los coeficientes de la función objetivo. ¿Qué sucedería si cambian al tiempo más dos o más coeficientes de la función objetivo? Entonces, pues aquí también hay una regla del 100%, que es la que aplicaríamos. Y en esta regla dice que para todos los coeficientes de la función objetivo que cambie, sume los porcentajes de los aumentos y las disminuciones permisibles. Si la suma es menor o igual que el 100%, la solución óptima no cambiará. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cambiará el punto óptimo, la solución óptima del problema, si el coeficiente de X1 baja a 32 y el de X2 sube a 35 en la función objetivo? Acuérdense que X1 estaba originalmente en 40 y X2 estaba originalmente en 30. Entonces este está subiendo 5 y este está disminuyendo 8. Entonces procedemos de una manera similar a como hicimos con los lados derechos de la restricción. Pues verificamos, pues me dicen que la restricción 1, que el coeficiente de X1 va a pasar de 40 a 32, pues yo veo que 32 está dentro del margen de tolerancia, es decir, si yo miro este individualmente, pues la solución no cambiaría. Y si miro en el caso de X2, que me dicen que va a pasar de 30 a 35, también está dentro del margen permitido, pues si él solo cambia, pues no cambiaría la solución. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí están cambiando los dos simultáneamente. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular los porcentajes de variación de ambos y verificar si sumados no superan el 100%. Entonces para el caso de X1 es permisible reducir 16, que lo veíamos en la tabla. Me están diciendo que está bajando de 40 a 32, es decir, que se está reduciendo en 8 unidades su valor original. Entonces calculo el porcentaje de reducción permisible, entonces va a ser 8, que es el valor especificado de reducción, sobre 16, que es la reducción permitida, para que la solución siga siendo el punto G. Esto me da 50%. Y de manera similar procedo con X2. Entonces es permisible aumentar 20. Nos preguntan cómo se afectaría la función objetivo si el coeficiente de X2 sube a 35. Es decir, que se está aumentando en 5 unidades su valor original. Entonces eso me va a permitir a mí, aquí tengo, hacer el cálculo del aumento permisible. Serían 5 unidades, que son las que estoy aumentando al pasar de 30 a 35, entre 20 unidades que son las que están permisibles a aumentar. Ese porcentaje viene a ser el 25%. Entonces para X1 estoy utilizando el 50% de la reducción permisible y para X2 estoy utilizando el 25% del aumento permisible. El total agregado va a ser la suma de esos dos aumentos, que va a ser el 75%. Como es menor que el 100%, cumple la regla del 100%, y eso quiere decir que a pesar de que esos dos cambiaron en esos valores o en esos sus coeficientes en la función objetivo cambiaron de 40 a 32 y de 30 a 35, el óptimo del problema sigue siendo G, sin necesidad de hacer ningún cálculo adicional. ¿Cuánto da la función objetivo ahí? Pues tocaría reemplazar G en la nueva función objetivo y verificar pues cuánto nos da esa nueva función objetivo
pero el óptimo va a seguir siendo el punto G. Entonces, en el ejemplo que acabamos de ver, veíamos que nos daban una tabla en la cual nosotros hacíamos los cálculos de la función objetivo. Se hacían los cálculos de los precios sombra y de los intervalos de variación en que se puede cambiar los lados derechos de la restricción y los coeficientes de la función objetivo. ¿De dónde salen esos valores? Pues esos valores se pueden calcular de una manera muy sencilla a través de Excel, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a pasar la información acá. Excel. Aquí tenemos esto. Vamos a pasar la información que nos interesa, que es esta de acá. Y tenemos nuestro problema. Entonces vamos a colocar aquí, tenemos x1 y x2. Esta fila la dejamos en blanco. Los coeficientes x1 y x2 son 40 y 30. Vamos a hacer el cálculo de la función objetivo acá, zmax igual, y aquí hacemos el cálculo igual suma producto de estas celdas, que son las que van a cambiar, y de estas celdas, que son los coeficientes de x1 y x2 en la función objetivo. Y aquí más abajo pues vamos a colocar las restricciones. Entonces la primera restricción va a ser el material 1, la segunda el material 2, después el material 3. Vamos a terminar la del material 1. Entonces la del material 1 va a ser 0.4, 0.5 aquí. Aquí vamos a hacer el cálculo del lado izquierdo de la restricción. Entonces ese lado izquierdo se calcula suma producto de estas celdas que están vacías, que son las que van a estar variando, las dejamos fijas. Estas celdas, que son los coeficientes de x1 y x2 en la restricción que estamos analizando acá, o que estamos modelando. Después hacemos lo mismo con x2, perdón, con la restricción 2, pues el coeficiente de x1 es 0 en esa restricción y el de x2 es 0.2, y en la restricción 3 viene a ser 0.6 y 0.3. Los lados izquierdos de la restricción los podemos arrastrar. Yo le doy doble clic, veo que sigue cogiendo estas celdas, que son las que varían, y en este caso, como es R3, pues coge los coeficientes de R3. Aquí vamos a poner la relación que hay entre los dos lados. Entonces aquí sé que es menor o igual. Pues todas son menor o igual. Y los lados derechos de la restricción van a ser, en este caso, 20, 5 y 21. Listo. Entonces ya tenemos toda la información aquí. Vamos a quitar esto y vamos a correr el solver. Entonces vamos a datos, solver, es un problema de maximización. Le digo dónde está mi celda objetivo, que es donde tengo formulado la función objetivo. Le indico que las celdas que están cambiando son estas y agregamos las restricciones, que en este caso, como todas son menor o igual, las puedo, hago clic derecho, izquierdo, perdón, sostenido, las sombreo las tres, dejo el menor o igual, y aquí en el lado derecho pues sombreo los tres también con clic izquierdo sostenido. Como ya no tengo más restricciones, le doy a aceptar, convertir variables sin restricciones en no negativas, verificamos que tenga el chulito ahí. Cogemos el método de solución simplex, le damos resolver
Ya aquí me está dando la solución al problema. Le decimos que le dé al informe de confidencialidad, lo seleccionamos y le damos aceptar. Entonces ya aquí quedó el informe de confidencialidad. Miren que nuestra solución es 1600 para la función objetivo, x1 25 y x2 20, que era la solución que nos había dado a nosotros inicialmente. Ahora, en el informe de confidencialidad, ¿qué va a aparecer? Pues va a aparecer la información que yo les coloqué en las tablas en la presentación. Aquí aparece un poco distinto. Entonces, miren que aquí aparece cada una de las restricciones. Aquí aparece los lados derechos de cada restricción. Dice permisible aumentar y permisible reducir. Es decir, que para que este precio sombra de la restricción material 1, que es 33.33, sea válido, pues lo máximo que podemos aumentar es o pasar de 20 a 21.5 o pasar de 20 a 14, porque lo máximo que se puede reducir es 6, tal y como nos aparecía a nosotros en las tablas. Si quieren, se devuelven en la presentación y van a ver que los valores son exactamente los mismos. El precio sombra de esta restricción, de la restricción 2, es 0. El lado derecho de la restricción es 5. Miren que permisible aumentar es 1 exponente 30, que allá nos aparecía infinito, porque pues el Excel les coloca este valor y esto quiere decir que es infinito, pues es decir, un valor muy grande. Y permisible reducir para que el precio sombra siga siendo 0 es 1, o sea que de 5 pasemos a 4. Y estos son los valores que nos dieron para R3, exactamente iguales a los que nos dieron a nosotros en las tablas. ¿Qué quiere decir cada uno de los valores que tenemos acá? Entonces, recuerden que pues ya leímos la tabla, pero vamos a hacer un poco más de análisis. Entonces, recuerden que el óptimo del problema es, vamos a irnos acá a donde tenemos el óptimo. Recuerden que el óptimo está aquí, que es el punto G, y ese punto G lo está definiendo esta restricción que es R3 y esta restricción que es R1. Y nosotros decíamos que las restricciones que definan el óptimo se van a cumplir por el lado del igual. Entonces aquí está la restricción 1, su valor final en el lado izquierdo fue 20, que es igual al lado derecho, es decir, se está cumpliendo por el igual, y de la restricción 3 su valor fue 21, que se está cumpliendo o queda igual al lado derecho, que es 21, es decir, también se está cumpliendo por el lado del igual. La restricción que no define ese punto óptimo, que es esta, miren, que es la restricción 2, su valor final en el lado izquierdo fue 4, que es inferior al 5 que tiene el lado derecho, es decir, se está cumpliendo por el lado del menor que. Listo, esa es una de las cosas importantes. Ahora, el precio sombra que en este caso queda 0, ¿qué quiere decir? Hombre, y miren que permisible aumentar es hasta infinito y permisible reducir es 1, es decir, que quede 4 el lado derecho de esa restricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la restricción 2. El óptimo está aquí en G, ¿sí? En este punto acá. Por más que yo aumente esto, no va a afectar en nada porque el óptimo va a seguir siendo aquí. Es decir, esto puede aumentar hasta infinito y no va a afectar en nada el valor de la función objetivo. Es decir, por cada unidad que yo esté cambiando esto hacia arriba, su contribución a la función objetivo es de 0, es decir, que su precio sombra es 0. Miren que el óptimo está aquí y al ella aumentar, pues no va a afectar en nada, porque incluso ya después de que pase del punto A, la región factible no crece. La región factible va a crecer hasta aquí, porque de aquí para abajo es que se cumplirían todas las restricciones. Si la restricción 2 estuviera por acá arriba en 60, estos puntos de acá no cumplirían la restricción 1, entonces no sería zona factible. Pero al margen de eso, el óptimo está en G y no se está viendo afectado porque movamos esta hacia arriba. Esta restricción, si la muevo hacia abajo,
va a llegar un punto en que sí va a afectar el óptimo del problema, va a empezar a bajar de acá y ya no, o sea, va a igualarse con el punto G que está aquí y después va a ser inferior al punto G, y entonces el óptimo lo va a definir R3 con R2. Entonces ya a partir de ese momento el precio sombra de R2 no va a ser 0, sino que va a tomar un valor positivo, porque precisamente R2 pues va a afectar el problema, ¿sí? Entonces esa es la importancia, o eso quiere decir que el valor sea 0. Miren que aquí R2 aparece en 25. La restricción originalmente es, por acá la tenemos, aquí está, la restricción originalmente es 0.2 menos x2 menor o igual a 5, pues si hacemos la reducción a 4 quedaría 0.2 x2 menor o igual a 4, es decir que x2 en la ecuación que tenemos acá quedaría x2 es igual a 20, ya no quedaría igual a 25, y si x2 queda igual a 20, si nos vamos acá al final, 20 es por donde está el punto G. Entonces ya por eso, a partir de ahí, ya su precio sombra no va a ser 0, porque ya a partir de ahí, si él sigue reduciendo, sí va a afectar el valor de la función objetivo. Bueno, ese es por el lado del precio sombra de 0. Ahora vamos a mirar en las celdas variables. Aquí tenemos x1, x2. Tenemos el valor final, es decir, el óptimo que nos dio que x1 es 25, x2 es 20. Los coeficientes que tienen son 40 y 30. Y aquí está que es permisible aumentar 20 y es permisible reducir 16. Y para x2 es permisible aumentar 20 y es permisible reducir 10. Exactamente los mismos valores que nos dieron a nosotros en las tablas que están en la presentación. Ustedes pueden buscarlos y verificar que la información es correcta. Permisible aumentar, listo, que la información es correcta. Acuérdense que si nosotros variamos dentro de estos lados, dentro de estos márgenes que se nos permite aquí, es decir, en este caso sería hasta 60 y hasta 24, y en este sería hasta 50 y hasta 20, lo que va a ocurrir es que el valor del óptimo, o sea, el punto óptimo va a seguir siendo el mismo a pesar de que el z de ese punto cambie, pero el punto sigue siendo el óptimo. En el caso de los lados derechos, lo que verificamos es que podemos estimar cuánto es z, pero a través de ese análisis que hacemos no sabemos cuál es el punto óptimo, ¿sí? Esas son las dos diferencias que hay entre el análisis que hacemos con las celdas variables, con los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo, y con los lados derechos de la restricción. Aquí aparece otra información que es el costo reducido, y este costo reducido viene, en este caso, en ambos aparecen 0. ¿Por qué? Porque ambos aparecen en la solución. Es decir, ambos tienen 25 en este caso y este tiene 20. Si en problemas donde tengan más variables, les va a aparecer el costo reducido en las variables, que su valor final sea 0, es decir, que no tuvieron ninguna asignación, su costo reducido va a ser diferente de 0. Y ese costo reducido, ¿qué quiere decir? En cuánto debería mejorar el coeficiente x1 de tal manera que aparezca en la solución. En este caso, pues aparece en 0 porque él no tiene que mejorar más porque ya hace parte de la solución. Entonces, si tuviéramos más variables aquí y su valor final fuera 0, es decir, no se les ha asignado nada, seguramente su costo reducido va a tener un valor x. Y por ponerles un ejemplo, si el costo reducido de x1 fuera 3, de x1 fuera 3, su valor final obviamente sería 0 porque no estaría asignado. Eso querría decir que el coeficiente de x1 en la función objetivo debería ser por lo menos 43 para que x1 recibiera alguna asignación por parte del modelo simple o el modelo de optimización.
Eso es lo que quiere decir el costo reducido. Bueno, entonces con esta explicación terminamos el tema de introducción al análisis de sensibilidad. Revisen las tareas cortas que hay o los ejercicios que hay en la presentación y se pueden mirar ejercicios similares en el libro de Métodos Cuantitativos para los Negocios de Anderson Sweeney. Los pueden resolver a través de Excel y hacer estos análisis y comparar con los resultados que estén en el libro. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.